Le voy a solicitar que por un momento cierre los ojos. Pero no me haga trampa. En verdad, cierre los ojos. Ahora, lo invito a que juntos realicemos un hermoso viaje al pasado. Y nos remontemos a unos cuantos años atrás. Le pido que se ubique exactamente cuando usted tenía entre 15 y 18 años y cursaba probablemente la preparatoria, bachillerato o la escuela normal. ¿Qué recuerdos vienen a su mente? ¿Cuáles eran las cosas que le llamaban la atención? Dependiendo de la historia personal de cada uno, seguramente en esos momentos algunos de ustedes esbozaron una gran sonrisa porque recordaron el instante del primer amor, el primer beso, o sintieron el abrazo cálido de sus amigos, y todos ellos retornaron a ustedes como un hermoso rayo de luz. También habrá personas que en estos momentos están experimentando una profunda tristeza al recordar que a veces, a esa edad, se sintieron solos e incluso incomprendidos. Dentro de este mismo viaje, le invito a que se traslade a su escuela, en donde usted estudió la preparatoria, el bachillerato, o, le repito, quizá la escuela normal. ¿Qué tipo de relaciones se establecían en la escuela? ¿Cómo era el trato de sus maestros hacia usted? ¿Existía un diálogo o simplemente era una relación de autoridad? ¿En la escuela era usted capaz de expresar libremente sus opiniones o el mutismo imperaba en el aula y la única voz autorizada para expresar un comentario era el profesor? Es probable que al estar recordando en estos precisos momentos, sienta el miedo recorrer su cuerpo al ver frente a usted a aquel maestro, aquel profesor, que en su trato no permitía ningún acercamiento e incluso era injusto al momento de evaluar. También, dentro de sus recuerdos, estará el profesor que, siendo altamente responsable, enseñaba con rigor y se preocupaba porque usted aprendiera. En este viaje por nuestro pasado, probablemente aparezca aquel docente que, además de impartir su materia, daba un poco más de sí para acercarse y preguntarle: ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Les pido que poco a poco abran sus ojos. ¿Ya están listos? ¿Qué sintieron al recordar? ¿Cómo se vieron en esa faceta de estudiantes? ¿Cómo son ahora ustedes con sus estudiantes? ¿Qué tipo de relaciones establecen con ellos? En uno de sus libros, si no mal recuerdo, Libertad y Creatividad dentro del aula, en la educación, Carl Rogers, el psicólogo estadounidense, hace mención a una anécdota que le ocurrió cuando él era estudiante. Rogers cuenta que él era un niño muy tímido, pero a la vez muy curioso. Y esta curiosidad era alimentada cada vez que visitaba a sus abuelos, y al estar con sus abuelos estaba en contacto con la naturaleza. Eso le llevó a descubrir que había unos pequeños personajes que le llamaban mucho la atención: las mariposas. Entonces, Rogers se dedicó a observarlas, a investigarlas. Deseaba saber todo, absolutamente todo, sobre las mariposas. En una ocasión, estando Rogers en clase, el profesor comentó que ese día hablarían sobre las mariposas. Ustedes se podrán imaginar el entusiasmo que el joven Rogers sintió en esos momentos al escuchar que su tema favorito, al fin un tema que le interesaba, iba a estar presente dentro del aula. El entusiasmo
pronto se transformó en una absoluta decepción. A medida que iba transcurriendo la clase, Carl Rogers descubrió que muchas de las cosas que estaba comentando el maestro eran erróneas, eran incompletas, no eran verdaderas. Y que él, a su corta edad, sabía más que el maestro sobre el tema de las mariposas. Sintió impotencia, porque no podía decir, no estaba permitido decirle al docente que estaba errado. El estudiante simplemente no tenía voz. Más tarde, en su libro El poder de la persona, el mismo Carl Rogers hace una crítica severa a los sistemas educativos, señalando que, y voy a leerles textualmente, en primaria, la curiosidad viva del niño normal y su exceso de energía física, son refrenados y, si es posible, ahogados. En la secundaria, el máximo interés de todos los estudiantes, el sexo y las relaciones entre sexos, es ignorado por completo y ciertamente no es visto como un área importante de aprendizaje. La situación es la misma en la universidad. Pareciera que solo la mente es bienvenida. Sobre el mismo tema, el psicólogo argentino Jorge Bucay afirma que la educación occidental se ha centrado exclusivamente en el desarrollo de las funciones cognitivas, dejando a un lado todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo del ser, como la aplicación práctica de los conocimientos, la combinación creativa de ellos e incluso en el cuestionamiento de lo que está escrito. En la opinión de Jorge Bucay, se ha privilegiado un aprendizaje basado en la memoria que menosprecia la comprensión profunda que los jóvenes pueden hacer de la vida y de su entorno. El mismo psicólogo argentino señala que se educa a los estudiantes como si fueran una computadora, a la cual llenamos de datos y los evaluamos, esperando que estos mismos datos se reproduzcan con una fidelidad absoluta. Este tipo de educación, señala Jorge Bucay, no nos va a conducir a ningún conocimiento futuro. Antes de que esto ocurra, ni al desarrollo de la capacidad de adaptar lo aprendido a una situación concreta, siendo que esto último será lo que permita dar a los jóvenes respuestas a los diversos problemas que les plantean los tiempos cambiantes que estamos viviendo. No se pueden resolver problemas futuros haciendo uso del menú de las viejas soluciones. El filósofo español Fernando Savater, en su libro El valor de educar, alerta sobre la desaparición de las humanidades en el terreno educativo, dentro de lo que son los planes y programas de estudio. Dicho autor señala que estas especialidades están siendo sustituidas por especialidades técnicas que mutilarán a las generaciones futuras de la visión histórica, literaria y filosófica imprescindible para el cabal desarrollo de la plena humanidad. Es cierto, vivimos en una era donde la tecnología se ha incorporado a nuestra vida para ofrecernos soluciones a diversos problemas y para darnos la oportunidad de tener un mejor desarrollo. Pero no debemos olvidar que la educación es un acto humano, que se desarrolla en todo momento y en todo lugar. Los aprendizajes se producen en la medida que los seres humanos nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con lo otro, las cosas, nuestro entorno. En este escenario, la tecnología es un medio, un instrumento que debe facilitar la comunicación humana y el acceso a la información. ¿Qué tipo de relaciones nos demanda un escenario como el que estamos viviendo? Definitivamente no puede ser como el descrito en las experiencias mencionadas.